cha chuve soblai galirang cha chuve sidrabai galang cha chuve lagabang. Saludos a todos y todas y bienvenidos a esta segunda reflexión sobre la exhortación postsinodal Querida Amazonía, donde vamos a profundizar el tema del sueño cultural. Para dar inicio a eso, a esta reflexión, vamos a pedir la oración por María Teresa Gallardo. María Teresa. Nirun kaivili, rubo kaivili, muriagame kaivili. Rubo niwe, madaka kwemdi, danumia nyorara matare, marva, kwim, kwinurawe, pativian nevda beren, tare beren come, pausime pativian nevda pahoprovdi, que marvan mieda bore, beren come, migede num bore, arado kuwe silveda madare, San Vicente Paul ne kuwe Vicentino awo mi doa de mawe para que no mover ne padre guaire ben no kuwe ne rebe. Amén. Amén. Muchas gracias, María Teresa. Y ahora vamos a pedir a la secretaria de la Confraternidad Indígena Vicentina, Argelis, orientarnos un poco sobre lo que estamos haciendo en este momento. Argelis. Un cordial saludo a todos los que se unen a este webinar. A nivel del mundo, muchos miembros de las distintas ramas de la familia vicentina se identifican como indígenas, pueblos originarios o aborígenes. Además, muchos miembros no indígenas de la familia vicentina hemos encontrado en las comunidades indígenas un espacio privilegiado para reflexionar y vivir el carisma vicentino desde la riqueza de estas culturas milenarias. A partir de estas experiencias, la Confraternidad Indígena Vicentina intenta ser un espacio de compartir y de apoyo mutuo en la vivencia del carisma entre los pueblos indígenas. Intentando responder a estos objetivos, que son profundizar en la reflexión sobre el carisma vicentino desde las identidades y cosmovisiones indígenas, y también hacer resonar nuestra voz profética como pueblos indígenas para aumentar la conciencia dentro de la familia vicentina, la iglesia y la sociedad, tomamos como confraternidad la iniciativa de reflexionar cada 2 meses un capítulo de la exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonía, pero esto a la luz de las vivencias de nuestros pueblos indígenas, correspondiendo este mes a la reflexión del segundo capítulo, Un sueño cultural, a cargo de nuestros hermanos Nove de Panamá. Damos la bienvenida al Padre José y a su equipo de laicos, María Teresa, Enid, Wilfredo y Rafael, todos ellos de la parroquia San Vicente de Paúl de Soloy. Bienvenidos. Muchas gracias, Argelis. Y para entrar propiamente el tema, vamos a invitar a Rafael Mitre a hablar un poco en una forma general sobre este segundo capítulo de Querida Amazonía, Un sueño cultural. Rafa. Saludos a todos. Mi nombre es Rafael Mitre, pertenezco a la Pastoral Indígena de Panamá. Quiero compartirle brevemente el resumen sobre el capítulo 2, Un sueño cultural. En este segundo capítulo, el Papa Francisco utiliza el término un sueño cultural para hablar de una región en la que existen muchos pueblos y nacionalidad, y más de 100 pueblos indígenas en aislamiento. Además, podemos encontrar en este capítulo que promover la Amazonía no implica que hay que colonizarla culturalmente, sino más bien ayudarle a que ella dé lo mejor de sí misma. Vamos a encontrar 3 puntos importantes en este segundo capítulo. El número 1, cuidar las raíces. Aquí el Papa Francisco invita a los jóvenes de la Amazonía, especialmente a los indígenas, a hacerse cargo de las raíces, porque de las raíces viene la fuerza, lo que hace crecer, florecer y fructificar.
Cuando él habla de hacerse cargo de las raíces, invita que hay que incluir la historia del pueblo de Israel y de la iglesia hasta el día de hoy. Conocerla es una fuente de alegría y sobre todo de esperanza que inspira acciones valientes y valorosas. El segundo punto es un encuentro intercultural. Aquí se refiere al encuentro de dos culturas diferentes, en la que pueden compartir un tesoro cultural estando enlazada con la naturaleza. Es decir, que las relaciones interculturales no significa amenaza, tampoco justifica jerarquía de poder de una sobre otra, sino que representa el diálogo desde visiones culturales diferentes. Esto podría parecer poco realista, ya que no es fácil protegerse de la invasión cultural. Por ello, este interés en cuidar los valores culturales de los grupos indígenas debería ser de todo, porque su riqueza es también nuestra. El punto 3, que es cultura, pueblo en riesgo. En este último punto, el Papa expone que la economía globalizada daña sin pudor la riqueza humana, social y cultural. Además, indica este capítulo que la desintegración de la familia se da a partir de la migración forzada que afecta la transición de valores de la familia, porque la familia ha sido siempre la institución social que más ha contribuido en mantener viva la cultura. Es por eso que en cualquier proyecto para la Amazonía hace falta incorporar las perspectivas de derechos de los pueblos y cultura, y así entender que el desarrollo de un grupo social requiere del continuo protagonismo de los actores sociales locales desde su propia cultura. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias, Rafael, por esta orientación en este segundo capítulo. Y el Papa dice en este capítulo que cada pueblo que logró sobrevivir tiene una identidad cultural y una riqueza única en un universo pluricultural. Como metodología de este proceso de reflexión, tomamos la decisión de que cada capítulo vamos a hacer la reflexión a partir de un pueblo particular, una cultura particular. Y como estamos escuchando de Rafa y con otro que tenemos aquí presente, vamos a hacerlo desde el pueblo indígena Nove, aquí de Panamá. Con eso, con mucha alegría, tenemos aquí con nosotros María Teresa Gallardo, una laica de la parroquia San Vicente, lo que nosotros decimos una sabia, una mujer que comparte con nosotros su sabiduría, orientándonos en estos caminos de entender la importancia de cuidar las raíces. Por eso vamos a dar este espacio amplio para María Teresa dar un ejemplo desde la cultura Nove que nos entienda entender lo que es particular, los dones y valores de este pueblo, acompañado también por Wilfredo Mitre. Entonces, si ustedes se pueden, por favor, presentarse y después seguir con la programación. Muy buenas tardes. Padre José, gracias por la oportunidad y a todos los que nos estamos conectando para este webinar. Es para nosotros hoy compartir un poco pues, parte de nuestra cultura. Como bien saben, pues mi nombre es Wilfredo o Willo. Soy laico de la parroquia San Vicente y Paulo en Soloy. También nos acompaña la señora María Teresa Gallardo Montero. Ella ahorita se va a presentar, obviamente, pero voy a hacer una pequeña introducción. Además, ya el padre nos ayudó también. Pero bien, ella es oriunda de una de las comunidades acá, de la comarca Nuevo Uglé, de Cerro Iglesia, muy al norte de la provincia de Chiriquí. Y bueno, radicada en otra comunidad que le dicen en Planada de Chorcha, una comunidad vicentina
desde mucho tiempo con un historial pues muy particular dentro de nuestra comunidad. Ella es madre de 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Es una señora profesional en la área de la medicina y considerada, como dijo el Padre José, por nuestra parroquia y por nuestra comunidad como una sabia. En estos momentos, pues ella va a compartir un poco lo que sería una vivencia o una experiencia de algo muy particular dentro de nuestra cultura, que es el rito de la pubertad en las mujeres o las niñas. Y luego, pues en la segunda parte hablaría también del rito de la pubertad en los varones. Más que nada, pues no puedo agregar, será su experiencia escuchar un poco. Pueden hacer las preguntas al finalizar y podemos canalizarlas aquí para poder entender un poco este compartir. Así que, muy buenas tardes, señora María Teresa, bienvenida. Compartir con nosotros, todos los panelistas están interesados en conocerla y escuchar su experiencia. Me voy a dejar ver un poquito la cara para que, pero nuevamente me voy a cubrir por razones que ya ustedes deben saber. Muy buenas tardes, ya mi nombre, María Teresa Movere Bona, de cariño, son nombres que nos ponen nuestras abuelas. Entonces, mucho gusto, un placer en verlos desde muy lejos, para mí, pues. Es el padre con voz de mexicano, el otro de Guatemala, otro de cosas que se reconocen, que esta es una cultura nuestra de cada país. Lo mismo nosotros los jóvenes aquí, que están aquí presentes, gusto en verlos, al padre José, de ponerme en alto. Y muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, como dijo la licenciada, que tenemos mucha riqueza en nuestra cultura joven, de todo, hasta de lo mínimo y lo máximo. Pero bueno, como ustedes saben, todo va cambiando de evolución. Y bueno, pero lo que yo tengo, conocimiento y vivido, vamos a compartirlo. Cosas que quedan atrás, pero hay que estar viviéndolo, reviviéndolo, ya quizás ya no sea lo mismo como se hacía en un siglo atrás. Ya va evolucionando todo, pero sí hay que mantenerse con nuestra cultura, principalmente el cambio físico en la joven, de niña a mujer y de varón a adolescente. Bueno, en la adolescente, la niña cuando va a tener su cambio físico, su madre y su padre o sus familiares tienen un cuidado especial en ese primer día, en esos 5 primeros días de su cambio físico en la joven, de niña a mujer, porque esa viene ya con ya va a venir a enfrentar, a afrontar su vida. Por eso su abuela, la comunidad se escogen 4 señoras laboriosas, famosas, que han tenido su trayectoria para que enseñe a esa joven a hacer los quehaceres, vamos a decir, terapia ocupacional, que es la chakra, el tejido, la sacada del hilo, de elaborar todos esos materiales para que ella tenga conocimiento y se defienda en la vida diaria. Entonces son 4 días que la joven se va a mantener aislada, vamos a decir, en un cuidado especial, que las 4 señoras, cada vez cuando ya van a hacer ella va a ir al baño, a bañarse, lo llevan a la quebrada, allá lo van a bañar y le van a decir que tiene que tener cuidado
con su personalidad en el momento cuando va a estar en su periodo. Le van a decir que tiene que ser aseado, le van a decir de todos los cuidados que tiene que tener una dama. También para eso tiene sus cosas especiales que se elaboran. Ella también tiene que aprender a hacer eso, ese de uso personal, vamos a decir, algo de uso personal exclusivo para eso. Y tener pena de que eso no se tira por ahí, ni se va a tirar allá que lo vean, sino eso es algo muy personal de ella y ella debe mantener ese cuidado. También en el baño le van a preguntar, usted tiene que obedecer a los adultos. Y si ella no contesta, le pueden jalar la oreja, pero si ella es obediente, ella va a decir, sí, voy a obedecer. Si lo mandan a hacer, vamos a decir, a barrer o a hacer algún trabajo de casa, mientras que ella todavía está en su casa, tiene que contestar. Entonces, todo eso, si ella es una joven muy obediente, desde ya ella no le va a hacer mucho represalia, vamos a decir, o regañarlo, decirla. Bueno, pero si es una niña rebelde, ahí va a tener otro castigo, que lo van a, hasta que ella responda. También, en esos 4 días, cuando ella ya lo bañan, ella viene para su casa, tiene que elaborar el tejido. Tiene que hacer en 4 días tiene que elaborar estos tejidos que le decimos chácara por acá, bolsa también se dice. Tiene que aprender a hilarlo y hacerlo. Entonces, esas 4 chácaras ella se lo va a entregar a la señora que han sido las señoras de la comunidad que se merecen eso. No es que se lo vamos a dar a una señora que ha sido laboriosa, se le entrega eso a un adulto mayor para que tenga esa bendición de que ella nunca le dé pereza de hacer eso y que ella en su tiempo libre, eso es como un afán que ella tenga para eso. También le enseñan a preparar los alimentos, el chicheme, el bollo, tiene que hacer todo eso, las comidas desde casa y madrugar también. A las 4 de la mañana también ella la señora que la están cuidando, tienen que llamarla para que ella tenga ya ese horario pendiente, que ya es hora de levantarse. Todos esos cuidados lo hace para que ella en su futuro no tenga problemas cuando tenga compromiso. Bueno, por lo normal eso es lo que se espera en las jóvenes, pues, compromiso. Entonces, también le explican a ella, le dicen que ella tiene que obedecer a su compañero, a la persona, porque cuando ya tiene un tiempo de preparación, se conversan los padres con otros, bueno, ellos se conversan con los compadres, se dice, para unirla a un compromiso en hogares que se llama matrimonio. ¿Quién es? Entonces, un compromiso así formal, pero hablado con adultos, con padres, el papá del muchacho y el papá. Pero eso ellos tienen que ver quién le conviene a esa muchacha, porque no quieren tener esa muchacha por ahí que después se la abandonen con chiquillos y eso. Por eso todo eso va programado. Si la hija es obediente, va a esperar su mamá. Si no, bueno. Entonces, ella se prepara para el cuidado también de cuidar sus niños, amar a sus niños, a sus hijos y ser una madre cariñosa, humildemente con su familiar. No abandonar sus hijos, todo eso le llaman la atención a la muchacha cuando está en ese tiempo, para que ya lleve eso en mente a su vida personal. También le enseñan que cuando hay visita, cuando la conversación no es con ella, ella tiene que estar allá haciendo atendiendo a sus hijos, a su familia,
Cuando es ella, entonces se puede venir a conversar. No estar metiendo conversa del Señor con cuando está conversando con otra gente o estar ahí, pero todas esas cosas se le inculca a la joven de ese entonces, pues, ahora. Entonces, por eso siempre la madre está pendiente cuando su niña tiene su cambio físico y busca a las 4 señoras. También a los varones, también se le practica eso para que haya un respeto a la mujer. Que haya, no esté hablando más de su mujer o de otra gente, lo que eso es algo personal de ellos. También le enseñan a trabajar. También le enseñan a hacer sombrero. Le enseñan a hacer pilón. Todas las labores de trabajo y lo llevan también a los 4 señores de la comunidad que son que han sido señores pioneros en el trabajo y personas de respeto, pues como se dice. Entonces eso es lo que la tradición nuestra ya, que es muy buena, pero a la vez tiene sus puntos malos hacia atrás también, dicen la gente de más tiempo atrás, que no lo estaban, no querían porque los muchachos ya no quieren que le hagan nada de eso, porque ellos quieren hacer ya lo que les está la gana. Rebeldes, son rebeldes. Sí, rebeldes, y las chicas también. Yo en mi tiempo, bueno, yo en lo personal, no es porque yo me quiera echar a dar golpe de pecho. Yo era muy tímida, vamos a decir que a mí me dejaban cuidando mis hermanitos, yo los cuidaba, y si a mí me decían hay que regar, cuando es la hora de que pues, si hice algo malo, yo no salía corriendo por ahí a huir, sino yo me quedaba, me viraba de espalda para que me dieran mi regazo y ya saliera rápido de eso. Entonces esas son cosas pues que esa actitud que uno llega a tener de niña, no le sale mucho los problemas cuando lo llevan al baño ese de la pubertad. Entonces son cosas pues que es muy importante en la juventud que tengan ese conocimiento y algunas cosas más. Bueno, gracias, señora. Gracias por toda esta ilustración que nos da. Usted habla de la evolución. Es decir, mirando un poquito para atrás, los abuelos nuestros, cómo ha cambiado hasta la actualidad, viendo desde su perspectiva. Estas prácticas todavía se hacen dentro de las comunidades. Hay ciertos núcleos familiares que conservan esto, así como usted lo tiene bien estructurado y bien conservado. Sí, hay algunas familias que sí, que todavía, o sea, eso va de generación en generación. Y si en mí, por ejemplo, si yo veo que no me gustó una cosa, entonces yo digo, ay, mis hijos, yo no le voy a hacer eso. Entonces a veces, claro, uno no va a hacer exactamente lo que se hizo, sino por lo menos corregir alguna cosa y decirle algunas pautas, mire, esto viene, esto viene, esto. Bueno, los muchachos quizás, pero dejarlo así, que ni siquiera le avisan a su madre, a su padre, de nada, pues, y de pronto vienen otros problemas más grandes. Entonces eso es lo que ha cambiado Ya, ahora, pues. claro, entendemos eso. Y usted también nos hablaba de 4 días. ¿Por qué el número 4 es importante en el rito o es importante siempre en todas las cosas? ¿Usted nos podría ayudar a entender un poco más eso del rito de los 4 días, especialmente con las niñas y con los varones, pero sí es también representativo para la cultura? Bueno, los 4 días son como días especiales, y como vamos a decir de que el primer día, el segundo día, porque ya y el cuarto día ya ya hay las jóvenes pues ya. Están terminando su... Sí. Pero el número 4, es decir, el número 4 en la cultura, ¿por qué es tan importante? Bueno, son tomas que se hacen por, digo, no sé. No sé por qué, pero ese ha sido así todo el número 4, Okay. es el 4 días de todos, porque es así es para el funeral, si es para el baño de la pubertad, si es para los varones, si es para
Ok, Sí. muchas gracias. Entonces entendemos pues que este rito, más que todo, era como para poder corregir o afinar al muchacho o a la muchacha que ya entra a una edad, o sea, de adolescente o preadolescente, a ser adolescente a una persona, una adulta, pero se le corregía en este momento, es decir, lo que le hacía falta. Usted habla de las bolsas que son las chakras. O sea, cada muchacha aprende a hacer esto en 4 días, hace 4, ¿verdad? O sea, una para cada señora. Claro, no va a ser tan bien hecho, pero lo tiene que hacer. Tiene que hacerlo. Sí. Y otra cosa, ¿qué otra cosa más, además de esto, tiene que hacer? Tiene que preparar su ropa de uso personal, que es eso especial, pero ya eso ahora, Ajá. eso tiene que hacer lo que es vamos a decir, como una madera, una cosa que tienen que elaborar ellos para, Ok. para tener Y si, también agua, pero ahora es ropa y la comida. ajá. Y si la muchacha, un ejemplo, no sabe hacer esta bolsa en 4 días, ¿cómo queda? Bueno, de nuevo, cuando viene Al otra, siguiente. por ejemplo, si tiene otra hermana, Ajá. y si la hermana va con esa hermana, porque tiene que aprender. Tiene que aprender. Pero después de eso, esto es algo, vamos a decir, como ordinario, vamos a decir. Entonces viene otra, si aprende bien esto, vienen las labores, las que vienen Con diseños. con diseño, pues de todo. Entonces ya son especiales. Y entonces el que se dedica a eso, se va a lo profundo a hacer su cosa y eso es algo que le agrada a la gente, las muchachas que aprenden a hacer esto. Ah, muy bien. Interesante todo lo que escuchamos también. Usted nos habla de la alimentación. Es importante que la niña, la muchacha aprenda a cocinar. ¿Por Claro. qué? Bueno, porque eso depende, eso va a ser la vida de ella para dar de comer a sus hijos, a su familia, donde ella tenga que ver que hay que dar de comer. Ok. Por ejemplo, lo más antes se comía mucho el chicheme, el bollo y esas cosas, la chicha de 3 días o de 2 días, o el chicheme de maíz nuevo. Eso era algo que eso no falta, no debía de faltar en caso de que hay un maíz, vamos a dejarlo. No, hay que hacer algo para la comida de los niños. Ok, una pregunta para ir más o menos, que me interesa mucho. ¿Durante los 4 días toman alguna bebida preparada por las señoras o la prepara la muchacha? Después de los 4 días, como le dije, que ya la muchacha está más o menos ya, ella va a hacer el chicheme, como una chicha simple. Simple. Eso lo comparten ahí. Y también el alimento, como le dije, la iraca y el bollo, el tratamiento. Ya la gente se da de cuenta, la comunidad se da de cuenta que esa muchacha se desarrolló. Entonces le cortan el cabello y le hacen como una fiestecita ahí. Se le hace una fiesta de alegría porque viene a ser parte ya de las personas adultas. Bien. Está ya, como vamos a decir, preparada, pues si alguien dice y de su mano que pues voy yo ser trabajador o qué sé yo, pues ya, pero en ese entonces, ahora ya las muchachas tienen que estudiar y ver bueno, las cosas no son muy como antes, porque eso era lo único que, la vida, pues. La vida, esa era la vida. Esa era la vida. Bueno, la vida sí ha cambiado a lo mejor en algunas cosas. Lo importante, pues, que vemos que son los padres y las abuelas con sabiduría, no es cualquier persona que corrija a un niño o a una niña. También en la práctica dentro de las niñas, pero también en los varones. Ahora simplemente que los varones fueron como un poco más rebeldes, que no seguían tanto la costumbre. Entonces más acentuada la costumbre en las mujeres. Bueno, hemos escuchado pues parte de la experiencia cultural de nuestro pueblo Ngöbe. Es un ritual muy bonito porque involucra y considera pues a la niña que es parte de la familia, en educarla, que debe saber hacer de todo en la vida como una persona adulta, que si se va a enfrentar a la vida de fuera de casa, tiene que saber hacer bolsas, cocinar, todo lo demás. Lo importante es que si ella llega a tener familia, hijos, tiene que alimentarlo y cuidarlo y enseñarle de generación en generación todo este ritual
tan bonitos que ya, como dice usted, no se practica mucho, pero algunas familias todavía conservan esta práctica y una historia pues, que va muy ligada a nuestra personalidad y nuestra forma de ser. Bueno, muchas gracias por compartir. Creo que los que estamos mirándole, a lo mejor van a tener algunas preguntas más adelante. En todas las culturas hay normas y prácticas totalmente distintas, y obviamente porque la nuestra es muy particular. Primero porque involucra el número 4, que es un número muy simbólico para nosotros, que la enseñanza y poder rescatar o preservar la cultura de generación en generación, usted enseñándole a sus hijos o a sus hijas todas estas prácticas. Y creo que, bueno, a mí pues también me ha ayudado mucho a entender un poco esta historia. Si surgen preguntas, entonces más adelante usted va a poder responder las preguntas que tengan los compañeros. Muchas gracias a todos por la atención y seguimos entonces con los panelistas que están conduciendo. Muchísimas gracias, Wilfredo, y también muchísimas gracias a María Teresa, no solamente por este momento de compartir, sino como esto, como una dedicación de su vida, especialmente aquí en el contexto de la iglesia, siempre orientándonos y ayudándonos a entender cómo seguir viviendo la cultura en medio de la fe en Jesucristo y todo lo que usted ha hecho a lo largo de muchos años y sigue haciendo para orientarnos en esta línea. En la exhortación apostólica, querida Amazonía, el Papa Francisco dice, es importante dejar que los ancianos hagan largas narraciones y que los jóvenes se detengan a beber de esta fuente. Hace 2 años que aquí en Soloy celebramos por primera vez como iglesia el Encuentro Mundial de la Juventud Indígena, cuando recibimos jóvenes indígenas de toda América Latina y pasaron los días hablando de la importancia de seguir siendo indígena en el mundo de hoy y vivir con orgullo su propia cultura, su propia identidad. Los jóvenes que estamos escuchando también, Rafael, Wilfredo, Ení, que vamos a escuchar un momento, y hasta María Teresa, que también participó con el Papa Francisco en la JMJ en Panamá, acompañando el grupo como sabia, orientándonos. Fue una experiencia para profundizar y responder a esa invitación del Papa Francisco de cuidar las raíces. Por eso invitamos también a Enid Sánchez, también parte del equipo de preparación para el Encuentro Mundial de la Juventud Indígena, compartir un poco con nosotros también sobre la importancia de seguir como joven cuidando las raíces. Enid Sánchez. Hola a todos. Voy a hablar como joven, cómo conservamos nuestra cultura y cómo debemos luchar para seguir transmitiendo nuestra cultura de generación en generación. Yo soy una joven que soy de Camarón Arriba, distrito de Besigó, comarca Nave Buglé, y soy una joven que desde pequeña he vivido en un hogar que siempre ha conservado sus raíces. Como la señora María Teresa mencionó anteriormente, la parte de la pubertad, esa tradición de una joven que pasa a la pubertad, en mi hogar, a mí me hicieron ese proceso, donde yo aprendí, como dijo la señora María Teresa, en 4 días hacer una chácara, levantarme temprano, bañarme, aislarme de mis primos, porque yo a esa edad tenía a mis primitos y todo, y jugaba con ellos, pero cuando llegó ese momento, tuve que aislarme de todo ello. A veces se acercaban por la casa alrededor a gritarme, y yo no podía contestarle, porque no se puede contestar ni hablar con nadie en ese tiempo. Solo te tienes que dedicar a hacer chácara, que es nuestro bolso tradicional. Nosotros los jóvenes, por lo menos en la parroquia,
siempre tratamos de practicar lo que es el Hegi. El Hegi es una danza que se practica para mantener la unidad ante cualquier situación de la familia, de los amigos, para que la gente se sienta que estamos en familia y que estamos apoyando. La toma de cacao también se toma cuando hay enfermos, y nosotros siempre tratamos de conservar eso, el idioma sobre todo. Saber que tenemos un idioma, saber que tenemos que respetarlo. Normalmente también se le dice que es un dialecto, no. El Nahuatl es un idioma. El vestido es nuestra náhuatl tradicional y es la náhuatl que tú puedes utilizar en cualquier momento importante. Siempre es nuestra náhuatl y tenemos que sentirnos representadas y sentirnos orgullosas de nuestros vestidos. Yo como joven siempre en todo momento utilizo mi náhuatl. Como joven universitaria también, cuando tengo presentaciones, todo, yo llevo mi náhuatl. Y pues, porque es parte de nuestro orgullo y es parte de la biodiversidad que existe en este mundo. Nosotros somos lo que le damos colores. Ser diferente, tener nuestra cultura y tener nuestra tradición es lo que le da color y vida a este mundo. Vistosidad. Y yo me siento orgullosa de lo que soy, y siempre que me encuentro un joven le digo, hable su cultura, siéntase alegre de lo que tiene, de lo que es, porque tenemos cosas únicas, cosas que no otras culturas no tienen, y eso nos hace a nosotros importantes, únicos y felices de ser lo que somos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edith, por estas palabras tan importantes sobre este orgullo de ser indígenas y promover, animar más a los jóvenes indígenas de seguir descubriendo y viviendo desde sus raíces, en la forma que Papa Francisco habló de desde las raíces que crece y florezca en la vida. Y me gusta la forma que usted puso, hablando de eso, de dar color al mundo, por esta belleza cultural que va mano a mano con la diversidad biológica, ecológica, porque el mismo Papa Francisco habla en esta forma, que repite también en Querida Amazonía después de usarlo en la Laudato Si, diciendo a perder una cultura que puede ser más grave que la pérdida de una especie, de planta, de animal. Entonces recibimos varias culturas como una bendición de Dios. Y como Rafael mencionó al inicio, de tratar de lograr un estilo de vida que respeta la interculturalidad, de encuentro de culturas donde uno no está dominando al otro y imponiendo. Y yo pienso que por lo que escuchamos de todos ustedes en este compartir, es una invitación en esta línea de entender la riqueza de cada cultura y entender la importancia de cuidarlo y promoverlo. Por eso, como la segunda etapa de este encuentro, de esta reflexión, como tenemos organizado, vamos a abrir los micrófonos con comentarios, reflexión desde las otras culturas que tenemos aquí presente, preguntas puntuales sobre algo que dijo María Teresa, o Will, o Rafa, o Enid, para que seguimos aprendiendo y también que reflexionamos desde nuestra identidad como la confraternidad indígena vicentina, con esa pregunta que siempre nos surge, que es cómo vivir, entonces qué implica para nosotros cómo vivir desde el carisma vicentino, este caminar de cuidar las raíces. Entonces, si puede abrir el micrófono. Muy bien, muchas gracias. Desde Guatemala, en la parte norte de Petén, saludamos pues a nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas. Aquí estamos abordando el tema del segundo apartado del sueño de la exhortación apostólica del Papa Francisco. A ese propósito estamos abordando
elementos fundamentales sobre la cultura Nueve Buglé, creo que habló, ¿verdad? Estos hermanos nos han compartido la experiencia. Muy importante, como puedo yo decir aquí, la descripción fenomenológica de esta etapa de la vida. La pubertad, una etapa que marca diferencia de la existencia de la persona. Y en cada cultura hay un elemento muy especial, cómo se va a dar ese paso, yo digo que a la alegría, la felicidad, el desenvolvimiento humano, pues, y la manera como nos describen nuestros hermanos en la cultura no buglé, es una parte que seguramente requiere mucho respeto, porque es un encuentro, donde se habla la etapa del conocimiento, empezar la premadurez, quizás. Los detalles de la vida no son sencillamente los quehaceres de acá, sino los detalles de la vida, cómo empieza a fundamentarse el principio que debe regir en la vida para la juventud. Muy interesante, de verdad. No sé en qué cultura guatemalteca se realiza una cosa. Yo quiero describir un detalle como elemento cultural. En la cultura cachiquel, cultura que yo pertenezco en Guatemala, se da una etapa muy importante. Es un tema que hemos venido abordando en relación a las celebraciones ancestrales que han formado parte de nuestra vida eclesial en algunos momentos. En esa etapa de la pubertad, las familias que conservan realmente las raíces, el procedimiento de la vida en la comunidad, se busca pues el Viernes Santo para realizar el rito al muchacho que ya pasa a la pubertad o está iniciando, al joven y la joven, ¿sí? Se agarra una prenda de vestir, aquí le dicen el delantal. Pero hecha en la casa, con tejidos específicamente de la cultura, envuelvan a la muchacha y le dan algunos jaloncitos, para que recuerda que esta etapa empezó y lo que vos tenés que hacer son esto. Le habla papá, le habla mamá, le hablan sus abuelos. Luego pasan un momento en el altar, el incienso, que es muy importante en la comunidad, se hincan a hacer una oración. Ese elemento en poco tiempo se ha venido perdiendo. Ya no se habla mucho de esto. Quizá las comunidades un poco que conservan realmente y valoran esta parte cultural lo realizan. Pero ya comunidades muy ladizadas que han atravesado un desplazamiento social de su comunidad a las ciudades han perdido fundamentalmente esta etapa de la cultura. Ya no se observan este tipo de elementos, además ya no se distingue como valor, ya se distingue una cosa como inadecuaciones en la vida y ya no se desarrolla en eso. Es una pérdida de cultura que se ha venido dando hasta en estos años de vida. Eso es lo que ha provocado este sistema que estamos viviendo, una alienación total, una situación provocada por la discriminación, que es un fenómeno muy fuerte en las ciudades. Cuando la familia viene en las ciudades, sufren eso. Y en Guatemala es una proliferación total del desplazamiento a las pequeñas comunidades a las grandes ciudades. Eso es muy lamentable, del que también el Papa nos habla en este apartado como sueño cultural. Le pregunto yo a los hermanos que nos compartieron esta etapa, ¿qué tan desenvuelto está esta parte cultural? ¿Se conservan? ¿Se ha perdido? ¿Se ha descuidado? ¿Cómo lo manifiestan ustedes esta parte?
Me gustaría compartir esa pregunta. Gracias. ¿Qué nos dice Tere? Si eso se sigue practicando en gran parte, totalmente, o se ha descuidado. A ver, ¿qué nos compartan ustedes? Bueno, en gran parte no se conserva. Es por ahí de algunos. No podemos decir que, pero sí se ha descuidado. Demasiado, porque ya no queremos ni hablar en obra. Sí. Gracias. Padre Margarito, también para complementar un poco, la misma realidad que usted tiene en su país, existen también las mismas realidades acá, ¿no? El efecto migración de las montañas o de nuestras comunidades a las ciudades a veces ha provocado que se pierdan parte de la cultura. Pero también es bueno reconocer que hay ciertos movimientos culturales dentro de las comunidades que luchan y están buscando la manera de conservar. Y se ha visto una tendencia de cierto interés por parte de algunas comunidades en darle valor cultural a eso. Es como un 50 y un 50%, posiblemente vivimos las mismas realidades, efecto migración, el tema de colonización o imposición de modelos a veces de afuera, que a veces afectan por la falta de valores culturales. Pero también es cierto que aquellos que nos quedamos allá en nuestros pueblos tratamos como de ir reconociendo y rescatando, de ir valorando. O sea, tenemos una proporción de jóvenes que no quieren hablar nuestra lengua movere. Y hay otra población que está tratando de luchar. Como lo dijo Enid, es increíble que en la parte, a veces en la parte de educación, como las universidades, se sienten muy cómodos vestiendo y llevando la cultura. Se sienten tan orgullosos de eso por los valores que tienen dentro de su familia, que eso ayuda mucho a tener como mucha seguridad también. Entonces, lo importante, bueno, que como lo comenta la señora Teresa, es una cultura que también ha evolucionado, pero que existe una sabia como ella y otros jóvenes que están interesados en conservar. Y igual que ellas, podemos encontrar innumerables señoras que están tratando de conservar eso. Tal vez no se maneja estadísticamente, pero sí existen buenas proporciones a favor y también en contra, como un tema a conversar profundamente. Muchas gracias. Si puedo hacer un pequeño comentario por estar presente, y vamos a decir desde la observación, ¿verdad? No tanto desde la cultura, sino acompañando el pueblo Ngöbe. Es interesante que casi todos los elementos de este rito que Teresa habló, están allí regados en el pueblo, quizás no como el rito. Es decir, la boza todavía se hace, se cosecha la pita, la planta, se hace todo ese proceso y los muchachos y las niñas siguen aprendiendo, pero en contextos nuevos. Ahora hay cooperativas de artesanía, se hace un estilo de cooperativas, es decir, va caminando como con los cambios del mundo y tratando de conservarlo. Yo pienso en una pregunta que hacemos a veces en los encuentros de laicos cuando hablamos de algo que ya no se practica, pero ¿cuáles son los valores de hacerlo? O ¿qué era el valor de hacerlo antiguamente? ¿Cuáles eran los valores del pueblo? Con eso se escucha cosas de respetar, de tener compromisos, de fidelidad. Entonces, la pregunta es, quizás no estamos haciendo exactamente el mismo ritual o rito o costumbre, pero una pregunta importante, pero ¿los valores siguen en el pueblo en otros contextos o también esa es la cosa más crítica? Si había este valor de compromiso y todo eso, y eso también se pierde. Entonces, y algo que mencionó Wilfredo sobre las universidades y todo eso, que los últimos 10 años, especialmente desde una lucha grande aquí contra la mina, hace 10 años a visitar las universidades en la ciudad
si un joven andaba ahí, andaba escondido, sin vestirse, si alguien pregunta de dónde viene, va a nombrar más una comunidad fuera de la zona indígena, soy de San Lorenzo, uno de esos lugares afuera, con pena. Pero hoy día, en la universidad, los jóvenes están vestidos, y no solamente vestidos, están parte de un grupo cultural, donde practican la danza, claro, modificándolo de una forma que siempre hay una tensión, un poco de tensión con la gente mayor, si no es completamente tradicional, todas esas cosas. Pero yo veo al fondo de todo eso una juventud que quiere cuidar sus raíces y quiere vivir con su identidad, tratando de hacerlo en contextos muy distintos. Cuando uno va a la montaña, uno puede estar en una comunidad muy tradicional, donde los niños ni hablan español, y la gente mayor, donde habla de muchos de los ritos, como escuchamos, practica. Y quizás la gente migra a trabajar y regresan, pero la familia en sí vive en este contexto muy de la montaña. Pero hay menos y menos contextos así. Más son contextos de encuentro cultural. Y esta interculturalidad, cuando se respeta, uno puede vivir su identidad y promoverlo. Cuando no se respeta, hay presión de asimilación. Como dijo Emit sobre la nahua, a ponerlo en cada contexto, pero quizás hay algunos trabajos donde dice que no, aquí el vestido es así, y no se puede vestirse como indígena trabajando en este banco. Entonces, eso se puede hacer en la montaña, en su pueblo, pero al llegar aquí hay un uniforme, y después entonces todavía estamos un poco lejos de entender qué es la interculturalidad y respetar completamente las culturas. Pero es interesante, yo veo que el valor de vivir la cultura y la identidad está ahí. ¿Cómo hacerlo en el contexto de hoy? Eso es una pregunta más difícil contestar, a mi juicio. No sé qué otro comentario. Padre Flavio va a hablar. Una pregunta. ¿Qué tipo de interrelación o de enriquecimiento mutuo existe entre la cultura y la experiencia de la iglesia? Yo recuerdo Guatemala, que es lo que más conozco, y me llamaba la atención desde la vestimenta hasta muchos elementos de la celebración litúrgica pertenecen y están dirigidos desde la raíz de las culturas indígenas, lo cual es maravilloso. Es decir, me llamaba la atención ese gesto tan sencillo de la savia, de quitarse la máscara y decir, le voy a enseñar mi rostro. O sea, me parece que eso es muy bueno, muy profundo, muy digno de imitar y de agradecer. Y que realmente nos ha irradiado a muchísimas culturas. Pero digo yo, entre esa cultura y la iglesia, ¿cómo se va penetrando mutuamente, enriqueciendo mutuamente, transmitiendo y haciéndose esa relación que nos enriquece mutuamente? ¿Se está dando? ¿Hay iniciativas? ¿Hay procesos? Sí. Sí, la iglesia nos ha dado ese ánimo, ese valor, ese espacio que le estamos muy agradecidos a la iglesia católica, que ha puesto en primer lugar nuestras tradiciones en el rito de la entrada a la iglesia, la toma de agüito en su espacio. O sea, tenemos un espacio y nos hace, vamos a decir, no tener pena, no tener miedo, no ver lo nuestro como algo que no debemos de que sea malo, pues, sino ya está purificado, está bendecido, y eso nos engrandece a nosotros, y esperamos que eso siga creciendo y que no vean que, como yo vamos hablando acá como así de la casa, pues cosas que hay, cosas buenas y malas, que hay personas como, vamos a decir, civilizados, no está de acuerdo, que eso es así, eso es así. Pero no, es que está ya bendecido y en un espacio, no estamos escogiendo el espacio de la misa, vamos a decir, la misa es la misa, nosotros nada más hacemos la entrada, que es la entrada de purificación, y también la toma de agüito, que es un acompañamiento que hacemos como nuestra
tradición, nuestra cultura, que también invocamos a Dios por ese medio, la toma de cacao y la purificación, o sea, la entrada, porque eso es un momento de regocijo que hacemos nosotros los jóvenes en cada momento de alguna cosa de funeral, de familia enferma, o toma de agüito cuando estamos en problemas, como estamos en la pandemia ahora, nosotros tomamos agüito, pedimos a Dios, a Jesús que nos ayude, los santos, y le damos esa gracia a Dios porque tenemos esa bebida que es muy importante para nosotros, como el agüito. Gracias, María Teresa. Es una pregunta muy interesante. Creo que la iglesia local ha hecho mucha apertura. Partiendo de nuestro obispo y cardenal, tiene una apertura muy aceptada, o de aceptar más que todo algunas prácticas. Que en unos momentos, mirando un poco la historia, por el tema del saumerio, que se hace con un comején, con otras cosas, o el rito se consideraba como muy pagano. Entonces, en un momento, después de algunos diálogos, por lo menos con la pastoral indígena y toda esta corriente, ha ayudado que hayan aperturas dentro de la iglesia, y por lo menos en el área local, pues es como muy común, muy casi normal ya que se vean por lo menos el tema del cacao incluido en los rituales, o el saumerio, o las dos cruces entrando en la entrada de la iglesia y pasando por allí, y la purificación para entrar. Entonces ha habido una buena aceptación, y en buena hora también nuestro obispo como que ha ayudado. Obviamente que falta mucho más expandir eso. Y dentro de nuestra comunidad, Ngove, pero también de otros pueblos indígenas aquí en Panamá, están, a decir, en muy buenos niveles, o sea, increíblemente. Nosotros estamos en unos niveles todavía de ir aceptando, pero por ejemplo los pueblos indígenas del Darién, en Verá, el ritual, en algunos casos, los indígenas entran en paruma, o cubiertos solamente cierta parte de su cuerpo, y no se ve como algo como algo escandaloso. Obviamente, bueno, que es muy bueno el acompañamiento pastoral del sacerdote y de los líderes que están allí y que hacen esas aperturas. Y en otros, pues, también la inclusión del idioma dentro del ritual, que el padre también ha sido muy generoso con nosotros, porque está incluido también el idioma para entender un poco mejor el tema de la misa. La misa no cambia en nada, sigue siendo una santa misa, pero simplemente se van atribuyendo o complementando con rituales comunitarios que son muy representativos por la cultura. Muchas gracias. Y solo si puedo decir también, los procesos de reflexión que hacemos de una forma más global, vamos a decir continental, de teología india y todo eso, pero hace varios años de una forma más local, en los encuentros de laicos, de una forma especial, como espacios de síntesis entre la fe ancestral y la fe católica cristiana. Y a veces empezando con algo como explicó Teresa, y después elaborándolo y simbolismo y poniendo en diálogo con la palabra y con la enseñanza de la iglesia, y hasta llegar a decisiones, como ella habló de cacao. Bueno, hay cosas que tenemos que poner en catequesis, porque el cacao hay una parte mala que no vamos a asumir en un sentido de la práctica, pero no es tirar todo y entenderlo, y procesos que son procesos lentos. También la cuestión de traducciones. Nosotros tenemos los cantos y tenemos oraciones y Padre Nuestro, pero traducir algo tan sencillo como Ave María, Padre, puede ser 2 años de talleres, porque no es traducir, no es cambiar palabras, es entrar otro mundo y tratar de captar el sentido de cada frase. Entonces,
pero son buenas experiencias, tanto para los laicos y para personas como yo, entrar a este mundo y tratar de entender y entender la fe desde una cosmovisión muy distinta. Pero gracias a Dios, como mencionó a Willow, que bueno, hay una apertura de entrar en estos procesos. La iglesia local, es decir, en nuestra diócesis, hay un ambiente de promover eso. Y son procesos lentos, hay que tener mucha paciencia, que no es simplemente pintar encima de lo católico con colores indígenas, es decir, son cosas procesos de mucho tiempo para entender lo que está a raíz de las creencias, donde coincide, donde choquen, que tiene que ser purificado, como mencionó Teresa también, y cómo seguir adelante con esta identidad, como hablamos de el rostro indígena de la iglesia. No como son dos líneas aparte, es hacer una cosa y después irse a la misa, sino una síntesis de los procesos que no es fácil y que lleva su tiempo. Hablando por parte de nuestra parroquia, bueno, uno de los principales pilares para nosotros los Nove es que nos ayuda a fortalecer, porque como mencionaron anteriormente, las misas, los cantos se dan en el idioma Nove. Entonces eso nos ayuda a ser orgullosos y a fortalecer nuestra cultura y nuestro idioma. Aparte también, como el padre mencionó, los diseños Nove se utilizan mucho en lo que es la misa, en el vestido del sacerdote, en las mesas. Nos ayuda eso a fortalecer y ser orgulloso de nuestras raíces. Es una de las principales cosas que hace la iglesia con respecto a nuestra cultura. Agradezco mucho la ponencia, la verdad que ha sido bastante enriquecedor conocer la cultura Nove un poco más detallada. La verdad que me ha fascinado mucho también la manera en cómo ustedes realizan, digamos, esa transición de la niñez a la etapa ya juvenil, buscando a ser personas adultas, y me llama mucho la atención lo de buscar a personas sabias y correctas en la comunidad. También lo percibo acá, en las comunidades quechí. Tal vez no tan similar el método, pero ellos respetan mucho al Kawá, al señor, y a la Caná, la señora, y se ve mucho la necesidad de la aprobación de ellos, los ancianos, ¿no? Los portadores de la sabiduría. Pero también me llama la atención un punto, ¿verdad? Cuando decían sobre la obediencia de la mujer hacia su pareja. ¿Por qué me llama la atención? Porque no escuché que el hombre sí tiene que hacerle caso a la mujer. Encuentro ahí como un machismo, ¿verdad? Sobre que, bueno, yo soy el hombre, entonces la mujer me tiene que hacer caso. ¿Por qué me llama la atención? Porque trayéndolo acá a lo concreto de la realidad que percibo, pasa, pero también se violenta a las mujeres. Si no haces lo que yo digo, te golpeo, te agredo verbalmente, psicológicamente, y todo esto, ¿no? Te acarrea a la pobre mujer muchas secuelas. Entonces, creo que comprendo el punto que le debe de hacer caso como una sola cosa, como una sola pareja independiente de su nueva vida, ¿verdad? Una familia nueva que ha surgido. Pero también habría mucho que ver, ¿verdad? En cuanto esto genera vida o genera complejidad, y por qué no es equitativo, por qué uno más sumiso y el otro un poco más imponente, ¿no? Entonces, son retos, creo que se asumen, ¿verdad? En el acompañamiento que llevamos, pero totalmente agradecido por la riqueza compartida, la verdad. A la señora Teresa, es que me llamó la atención esto que dijo León Felipe, ¿es así, señora Teresa, en cuanto a la sumisión de la mujer al esposo? O sea... Es parte de la cultura, sí, me tocó hablar una parte de la cultura, ¿verdad? Es parte de la cultura Nove,
de eso que le estoy diciendo de cambio de físico de la joven. Ella busca, o sea, ella no va a buscar compromiso al azar, sino es su padre y su madre van a ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y al igual que allá, tiene que ser lo mismo, es como un matrimonio que va a ser fiel. Pero si hay matrimonio infiel, ya eso no es que es sino que son partes de la vida que cada uno busca. Pero no es algo color de rosa como se sabe la realidad del caso. Que hay mujer, no es nada más la mujer joven que sufre, que es sumisa, sino que también eso, el machismo existe en todos lados. Entonces, cultura de nosotros jóvenes dice que el hombre puede tener 3, 4 mujeres. Eso es pero eso era en aquellos tiempos, pero hoy día la mujer no se aguanta ni una, ni el comentario. Ni el comentario. Esas son culturas, cosas que yo, como dije, he evolucionado. Si yo estoy con mi padre y mi madre hicieron mutuo acuerdo yo estoy, es mi familia, yo tengo que ver por mi familia, yo tuve problemas, pero yo, por mi familia, porque yo llevo eso en la mente, yo me ponía a decir, yo me abandono, yo puedo conseguir otro, y mis hijos cómo van a quedar, pero eso depende de cada persona, así al igual que un matrimonio de los reales. Creo yo, así que no sé si estoy respondiendo mal o bien. No, está bien, está bien. Lo que, como bueno, es una pequeña conversación, pero es un tema muy amplio, o sea, que hay que dedicarle buen tiempo y un tema de investigación inclusive que cuando uno puede determinar, se sorprende. Tampoco es como decir tan fácil, voy a hablar por la parte de los caballeros, el ritual es que, por lo menos, si yo me quiero casar con una muchacha y yo no sé hacer ningún tipo de oficio, obviamente que esa muchacha no me la van a ceder nunca. Yo tengo un reto y tengo que inclusive hasta pelear si es posible con los familiares y demostrar que soy fuerte, y si no, nada. Y tampoco, en ejemplo, las madres o la familia protegen mucho a la muchacha y investigan quién es esa persona, de dónde viene, a qué se dedica, si es cazador, si es trabajador, si cumple con un montón de requisitos. Inclusive consultan con la muchacha y si la muchacha no está de acuerdo, hacen que venga la familia a traer más cosas todavía y eso puede ser una negociación de varios años hasta que lleguen a acuerdo. Pero si la muchacha no sabe hacer oficios, la familia le dice al muchacho, mire, esta niña no sabe hacer oficios, se duerme, no se levanta a cocinar nunca. Entonces, obviamente que ese hombre o ese muchacho no va a aceptar a esa esposa así. O sea que si él llega a tener un problema ya está advertido. Él no la puede golpear ni nada. Lo que pasa pues son ambientes sociales normales y malas costumbres y malas prácticas que hay. Pero en lo profundo es así. No es tan fácil como decir, yo me quiero llevar a esa muchacha, me caso con ella y listo. No, es un ritual bien extenso de negociación, de prueba, de sacrificio. Es duro, es duro. Para al final poder conservar una familia. Es decir, por eso las familias de antes en el modelo nuestro eran muy duraderas. Eso era desde el día que se casan hasta la muerte, porque eran bien escogidos por sus padres porque eran orientados. Ahora la realidad no es esa, que cada quien escoge por donde sea y entonces tenemos los tropezones que tenemos y dolores de cabeza como llamamos en todos los niveles y eso pues obviamente puede traer un caos social, pero más que todo para apoyar la idea y la pregunta de Ligia y León Felipe. Muchas gracias. Yo no sé en este momento si vale la pena preguntar un poco, preguntarnos qué significa para nosotros entonces como vicentinos, que sea vicentinos con identidad indígena o los que acompañan a los indígenas en el contexto pastoral, por lo que escuchamos o lo que hemos estudiado también en este capítulo,
sobre la importancia de la cultura y este sueño cultural del Papa Francisco. Hay una interrogante que me queda, sobre todo a nivel de los procesos de formación o de acompañamiento a la pastoral juvenil indígena. ¿Hay una garantía de pasar todas estas experiencias a nuestros jóvenes? Estas experiencias que ha compartido la señora María Teresa y que tienen muchas otras sabias dentro de la comunidad, porque es verdad que constantemente la cultura está siendo bombardeada desde afuera, sobre todo por los jóvenes que están viniendo afuera a la universidad o al colegio, y que muchas veces les hace cambiar su mentalidad de lo que han aprendido de sus ancestros, ¿no? Pero dentro de las comunidades nuestras hay una manera de asegurar un acompañamiento cultural a nuestros jóvenes para que, si es cierto, hay cosas que se pueden modificar para mejor, pero esos valores culturales no se pierdan. Yo pienso que allá hay tres que pueden contestar, Willow, Rafa y Enid. Esta pregunta sobre qué puede hacer un contexto de pastoral juvenil indígena. Yo voy a contestar y también quisiera dar la oportunidad a los compañeros. Yo creo que lo más importante, a mi juicio, es la realidad, la conciencia que tengo yo de quién soy y de dónde vengo. No tengo conciencia de dónde soy, de dónde vengo, es por el gusto. Creo que sí hay una oportunidad muy buena de preservar la cultura. Hay una generación muy consciente. Si lo vemos en niveles, en todos los niveles, mirando el tema ecológico, hay una generación que se está preocupando mucho por el tema de ecología. También una generación que se está preocupando mucho por el tema de la cultura y que no tiene vergüenza de hablar, de defender, de hacer lo que sea por eso, por el tema de identidad. Una generación también que se preocupa por estudiar y buscar métodos científicos de preservación también y de conservación. En mi caso, la realidad mía, vengo de un grupo y apoyo una organización grandísima de jóvenes que tienen la misma visión que tengo yo y que otros jóvenes, la parte cultural, la parte de conservar en historia, en buscar, en investigar los niveles de educación, por lo menos en las universidades. Muchas tesis van dirigidas en la parte de investigación culturales, y eso es muy bueno, que viene una generación capaz de hacer mucho. Y la parte de investigativa ahora, porque ya todo está a nivel por lo menos la tecnología facilita mucho un video de danza. Ya antes era muy difícil ver eso, ahora es muy fácil ver las danzas de diferentes grupos, y eso, todo el mundo quiere estar en un grupo de danza, o sea, hablando de los jóvenes, inclusive de los adultos, con diferentes perspectivas. Queremos estar y queremos aprender danza. Y así sucesivamente, mirando algunos niveles, yo creo que sí hay mucha esperanza, y más por aquellos que estamos involucrados. Tal vez en otros no, hay una corriente contaminante que obviamente que sí va a afectar mucho, pero sería un grupo muy pequeño y muy particular. Ya, eso a nivel mundial es así, pero creo que a nivel de nosotros, de la región nuestra, yo veo mucha esperanza. Yo tengo enraizado mucha cultura, mucha identidad, ¿no? Tal vez no tengo mucho el idioma, pero tengo mucha identidad, y yo tengo que ir transmitiendo también sucesivamente a otras generaciones que vienen detrás de mí todo lo que he aprendido. Y bueno, para ir terminando esta intervención, pues ahora nos está interesando mucho el canto y estamos investigando sobre eso, y hay mucha gente, según mucha cantidad. Entonces, si se abren las opiniones, da para mucho, y creo que podemos llegar muy lejos en ese estilo. Nos preocupa ahora mucho el canto y estamos investigando sobre eso. Pues hay una corriente grandísima sobre eso a nivel nacional. Entonces creo que sí,
no perder la esperanza, Argelis, creo que es lo último que se puede perder. Hay muchas herramientas, valorar mucho, hacer mucha conciencia también. Cuando vemos, hablo a veces porque mi área más que todo es el turismo, cuando ven las señoras en cierta parte de las ciudades, la ven como una señora muy tímida, que no conoce, que no sabe nada, que pobrecita, pero dentro de ese ser, ahí oculto y tan tímido, hay una sabiduría, hay un conocimiento en medicina, en tradición, en hacer todas las prácticas como habla la señora, simplemente que a veces desconocemos y no abordamos a las personas, pero en la medida que lo vamos haciendo y nos vamos haciendo más hermanos y entendiendo esa realidad. Yo conozco mucha gente latina, hablando así, que ahora ellos creen que vienen de una raíz indígena y que quieren pertenecer a un grupo indígena, y gente que sienten que sus antepasados fueron indígenas, y entonces es interesante eso, que también tenemos una población que no quiere ser indígena, pero otra que sí comienza a entrarse en la cultura y hacerse parte de la cultura, y ya tenemos un padre José Nove, ya tradicionalista, con un perro al lado. ¿Ya? Entonces son cosas que vamos viendo de individuos que van llegando a nuestra comunidad y es la realidad, ¿no? Que es importante, la apertura que tenemos nosotros desde la comunidad hacia afuera y la comunidad de afuera que también nos entiende y nos valora. No sé si Rafael o Enid quieren aportar sobre esta experiencia, a ver si de repente ayudamos a dar luces y esperanza sobre el tema cultural. Ok. Sí, era, como decía, ya Will hizo más o menos el resumen general, pero si nosotros como jóvenes le ponemos más interés en rescatar nuestra cultura, sí se puede y lo podemos lograr, empezando por nosotros mismos y por lo que nos sigue. Y podremos unos más años adelante tener lo que en verdad queremos, el rescate de nuestra cultura. Bueno, pienso yo que una de las formas de rescatar nuestra cultura es promoviendo, como ya había mencionado anteriormente, hablar y escribir nuestro idioma, porque todo empieza por nuestro idioma, sabiendo que tenemos un idioma y que, bueno, de ahí del idioma viene nuestra cultura y nuestra tradición. Porque como se mencionó anteriormente, muchos jóvenes ya no quieren hablar nuestro idioma. Y pienso que una de las maneras sería promover el idioma, nuestro idioma Nove. En las parroquias y en los grupos de jóvenes. Muchas gracias, Edith. Y algo interesante que este mes 10 jóvenes y laicos entraron un curso de aprendizaje del idioma por Zoom, un curso virtual organizado por jóvenes, bueno, jóvenes profesionales en otro lugar, pero es interesante porque es la primera generación que tiene en la mano la forma oficial de escribir el idioma. Y los 10 que entraron no sabe mucho hablar, quizás algunas palabras del abuelo y cosas así, pero tiene ese interés de dedicarse al aprendizaje en un ambiente en que se encuentran los jóvenes de hoy día, de Zoom y todo eso, pero es interesante estas iniciativas como una parte central de entender el mundo Nove, es entrar más y más el idioma. Yo no sé si hay más preguntas o comentarios en esta línea. O sobre también uno, mío. Como un comentario más que todo que me llama a mí a la reflexión, como, digamos, parte de la iglesia por el bautismo, ¿no? ¿Qué estamos nosotros proyectando como iglesia a las personas que luchan por mantener los valores culturales que han adquirido de sus ancestros, sus vestimentas, su idioma?
Ya bien lo decía Willow, gracias a Dios, desde la parroquia de San Vicente, ahí con ustedes, tienen la posibilidad de incluso potenciarla desde la vivencia de la fe, ¿no? A través de la misa. Pero también pasa en otros lugares en donde se lucha o se sobreexige un rito totalmente romano y se va como el espacio para que también la cultura se vuelva parte del encuentro con Dios, arrinconando, ¿no? Y también me recuerdo cuando estaba en el seminario allá en Guatemala, que había muchas señoritas que iban de acá de Petén, ¿no? A experiencias y de una vez le quitaban sus trajes. Aquí se le dice corte. Entonces ya como que ellas que quieren todavía portar, digamos, sus vestimentas, como que ya se ven, digámoslo así, truncadas, ¿no? Inclusive la adquisición del idioma castellano como tal para poder estar en sintonía. ¿A qué voy con esto? A que, bueno, a las personas que vienen de una cultura concreta se les pide, ¿no? Que se hable el idioma, pero a veces como iglesia no hacemos el intento, ¿no? De, aunque sea tararear el idioma de ellos, porque creo yo que es como una conversión de ambas vías, ¿no? O sea, nosotros que estamos aportando para ser discípulos en el caminar, como va a decir el Papa en repetidas ocasiones, ¿no? Tocando estas temáticas. Pero sí, eso se me venía a la mente. Candy. Acá estoy, que estaba escuchando, como decía León, disfrutando de toda la conversación, porque definitivamente desconozco de la cultura Nove, entonces era como impresionante cómo hay ciertas cosas que se parecen en Guatemala, en la cultura guatemalteca, pero también hay muchas cosas diferentes que puedo decir, eso es de la cultura Nove y eso es de la cultura tal. Entonces sí, estaba disfrutando la conversación porque sí era como conocer a lo demás y de construir toda mi realidad sobre, así son los pueblos indígenas. Entonces, no siempre uno que procede de un pueblo indígena puede hablar de todos los pueblos indígenas. Un elemento que está presente en todas nuestras comunidades y que prácticamente es el producto de lo que somos ahorita, el sistema educativo. El sistema de educación que hay en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestra sociedad, etcétera, hegemoniza completamente la ruta que seguimos como estudiantes, como investigadores, como etcétera, y los pocos recursos que hay para los que investigan elementos culturales en la sociedad dificulta mucho esta situación. Mientras nosotros tenemos un sistema educativo hegemonizado desde el sistema que estamos siguiendo, esa amenaza siempre va a ser el reto más grande para las comunidades lingüísticas. No hay articulación, la educación no articula realmente los grupos culturales. No, ningún Estado en este mundo ha puesto recursos, por lo menos necesarios para el desarrollo de la educación para cada cultura. Es bien difícil. A eso se debe que las fuerzas culturales organizadas que están en todas las comunidades que bajo supuesto que quieren conservar, luchar para las raíces culturales, también no logran articular esos elementos. Laicos, creyentes e increyentes que están metidos en este campo no logran con facilidad hacer que la cultura tenga un desenvolvimiento real. Eso es un grave problema. Y la Iglesia, por consiguiente, ha sido factor amenazante a las culturas. Hoy, desde mi experiencia,
Aquí hablamos de cultura, aquí hablamos de identidad, de encarnación, etc. Pero a lo mucho que ha llegado el vicariato apostólico del Petén, dicho entre comillas, con toda responsabilidad les comento, es desarrollar temas sobre qué es cultura, cómo vivir entre grupos, qué tipo de trabajos tenemos que desarrollar, etcétera, etcétera. O sea, no hay una encarnación, no hay un grupo que realmente trabaje tejiendo el sistema de la evangelización desde la realidad cultural. Si existe algo, es la lucha que han hecho los grupos creyentes que van gestando alguna motivación para mantener estructuralmente su iglesia, pero siempre al margen de, a la par de todas las catequesis, todas las interpretaciones son desde aquí, no emanan desde la cultura que va desarrollando su idioma, sus costumbres, su forma de vida, su forma de credo. El Mayhak es un elemento que se hace desde fuera de la iglesia, no ha sido integrado en elementos propiamente eclesiales en el Petén, y aquí en el Petén el campo cultural fuerte eminentemente es la cultura del Chi, pero no hay una iglesia propiamente del Chi. El sacerdote tiene el intento de que, ¿por qué separan la iglesia? Sea una católica, pero que sea cristiana, castellano, que Chi, etc. Hay intento de unificar. Y la cultura, el grupo o la comunidad ha visto la posibilidad de sobrevivir eclesialmente, hacer su propia catequesis en su idioma, desde allí, trabajar solo, celebrar en su idioma, pero los curas no sabemos el quechí. Ni hay intento de que el vicariato vaya prestando un servicio de, vamos a ver, esto es para que aprendamos los sacerdotes que estamos aquí. Eso es ausencia total. No hay recursos pastorales que vayan orientando realmente una motivación para que los que estén aquí como sacerdotes que han venido de otras comunidades, ha habido intento para aprender el idioma. Y lo peor es, solamente hay un petenero en este momentito en todo el vicariato del Petén. Los que han habido recientemente se han ido. Este es que sí sabe hablar el idioma, pero es el único que está. ¿A qué momento va a empezar a impulsar elementos que vaya haciendo la proyección para que integremos fuerzas para que ir aprendiendo el idioma? No sé, qué es muy importante. Mientras esto no llega, el vicariato apostólico Petén va a seguir desarrollando sus actividades así como lo ha venido haciendo. La imposición básicamente de los ritos, los sacramentos, las catequesis siempre es. El otro elemento que afecta mucho el procedimiento pastoral, que vaya realmente un proceso, son sacerdotes prestados de otra diócesis, bajo contrato por cierto tiempo. Yo creo que es una estrategia del vicariato para no gestar procesos reales. Por ahí. Bueno, nos vamos a ver con ese tema de aquí en adelante porque no trabajo de contrato. Vamos, siguiendo el dióxido me da vida para seguir adelante. Eso es un elemento que yo veo, el elemento educativo desintegrado, muy desarticulante para nuestras comunidades, y mientras la iglesia no va tratando de reorientar esa vida pastoral en los misioneros, sacerdotes, es un reto realmente. Los mismos vicentinos presentes acá, nosotros no caminamos nuestra vida desde una encarnación evangelizante, carentes propiamente de pensamiento como para hacer análisis de la realidad con nuestras comunidades. No lo hacemos, es un problema grave. La pastoral social, que es un elemento que puede ofrecer camino y campo para eso, completamente descuidados en las dos parroquias vicentinas en el Petén. Lamentable eso, pero hay que decirlo, muchachos. Porque si no descodificamos esas realidades propias nuestras, no va a ser un reto nunca. Nunca va a ser. Y la provincia lo que ha hecho es cambiar gente, un año, 2 años se van, otro. La provincia ha intentado
como a proyectar esta realidad misionera es, si vos querés, ándate para el PT, si no, no tenés donde trabajar, pues, lamentablemente ha sido la matriz que se ha venido manejando acá peyorativamente el lenguaje, la visión está muy mal hecha. Entonces, desde aquí hay que gestar ya digo yo, la responsabilidad misionera, pues, porque los compañeros entendían que hacer misión es celebrar 3, 4 misas diariamente. Así lo han entendido. Y si eso es el sistema que se ha manejado desde años acá, obvio, no hemos hecho ningún proceso misionero vicentino propiamente dicho en el PT en Guatemala. Si estoy enojado, perdonen, pero tengo que enojarme. Saludos, gracias. Muchísimas gracias, Padre Margarito, siempre por sus palabras sabias. Si puedo, una cosa que me llama la atención que usted dijo sobre el cambio frecuente, que es una cuestión de nosotros los vicentinos, es decir, de la congregación, de la misión, las hijas de caridad, también misioneros laicos que vienen de un pueblo a otro. Siempre decimos en los contextos de pastoral indígena, de la importancia de promover la conciencia entre los grupos y las congregaciones, de que entrar el mundo del otro es un proceso largo, y que entrar a una cultura, y si uno piensa que, bueno, me van a sacar aquí en 3 años, no voy a aprender el idioma, voy a aprender cómo saludar nada más, o no voy a entender en verdad el simbolismo y las cosas más profundas, porque, bueno, en cualquier momento me saque y estoy en cero entrando a un nuevo lugar. Entonces, este balance y esta forma para nosotros como familia vicentina, ponerlo en esta forma, de entender la misión a largo plazo y procesos de largo plazo, que uno pasa en su proceso como misionero, pero que los pueblos están en los procesos de los misioneros que van rotando, están parte de procesos largos, porque es la única forma pensar que en verdad vamos a acompañar desde la cultura, que es lo que decimos, ¿verdad? No evangelizar a una cultura, sino evangelizar desde la cultura, desde las raíces de esa cultura. Y la única forma es con mucho tiempo, más que todo, eso de la escucha, escuchando personas como Teresa y los sabios y las luces y sombras y esperanzas y dificultades que tiene un pueblo a lo largo de muchos años, y pueblo que sigue luchando para cuidar y hacer crecer, no cuidar como un museo, sino hacer crecer las culturas que siempre están en cambio, que para nosotros es una invitación a repensar nuestra forma de misionar, y que no sea una rotación frecuente y proyectos de corto plazo o que dependen de cada uno o cada una que entra y lo que le interesa, sino proyectos con el pueblo, desde el pueblo, que es un reto que no es fácil hacer, especialmente si tenemos estructuras que piensan en una rotación y modelos que tenemos desde hace muchos años, pero que hoy día estamos diciendo que ya, pero no funciona, no responde a las necesidades de las misiones. Si en verdad queremos que las misiones crecen, o que sean en verdad misiones vicentinas. No sé si hay otro comentario. Muchísimas gracias a todos los participantes, todos los miembros de la confraternidad que han compartido su palabra, especialmente a Rafael, María Teresa, Willow y Enid por compartir desde la cultura Ngobe, con esta invitación para los indígenas de seguir cuidando sus raíces, y para nosotros los no indígenas entrar más este mundo, entendiendo cada cultura como una bendición de Dios, que Dios ha sembrado aquí en la tierra. Entonces, antes de la bendición final, la oración final, vamos a solamente extender la invitación por todos los que están acompañando desde las redes sociales este programa, que en 2 meses, en el mes de junio, otra vez vamos a encontrarnos para seguir en esta dinámica de reflexionar sobre querida Amazonía,
desde nuestro contexto como vicentinos, de la familia vicentina, y será con el tema de un sueño ecológico. Entonces todos están invitados a acompañarnos la próxima vez en este encuentro y vamos a invitar para cerrar esta sesión la sabia María Teresa para que nos haga la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Dios Padre Celestial, por este día que hemos compartido nuestros conocimientos de cultura con diferentes sacerdotes y licenciadas y profesoras y jóvenes aquí de la comarca. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, te alabamos. También pedimos, Señor, que nos proteja, nos guíe, nos conserve con salud a todos en el mundo, de aquellos que han fallecido de esta enfermedad que está en pandemia, que lo tenga en la gloria también, Señor. Amén. Amén.